Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana, perdón, ya tarde de viernes, y que hemos adorado, hemos glorificado tu santo nombre. Y en esta hora ponemos nuestra mente, pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado. Padre, usted, Jehová, es digno de ser siempre alabado, Señor, y siempre estaremos honrándole y obedeciéndole, Señor, no cuestionando, más que nada obedeciendo, porque si nosotros obedecemos, siempre estaremos en victoria. Le doy gracias por la vida de mi esposa, que pues siempre la ha puesto como es águila para ayudarme cuando hay cosas que no entiendo, y en el sentido de estar apoyándonos en la obra, en el ministerio que nos entregó. En esta hora, Padre, permito que usted obre de manera como usted quiere. Esta predicación, Señor Jesucristo, sujeto a mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, y usted, Señor Jesucristo, hágase su voluntad, mas no la mía. Amén. Entonces, siempre el Señor nos habla, como el Señor siempre nos está probando, ¿verdad? Nos está probando en todas las áreas de nuestras vidas. Y sabemos que Él nos está hablando, ¿verdad? Diariamente, cuando abrimos la palabra del Señor, su Santa Biblia. Y preguntando al Señor en esta tarde qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Dice, tus enemigos han caído, avanza, ¿sí? Celebra tu victoria, ¿sí? Fíjate lo que el Señor me ha dado esta palabra, ¿sí? Tus enemigos han caído, avanza, celebra tu victoria, ¿sí? Entonces, tus enemigos han caído, avanza, celebra tu victoria, ¿sí? Entonces, siempre hay que pedirle al Señor Jesucristo la dirección para predicar, ¿verdad? La dirección para hacer la obra de Dios, la dirección para todo, para que de esa manera pues no fallemos, siempre pidiéndole, pero sobre todo obedecerle al Espíritu Santo, porque la mayoría no quiere obedecer, la mayoría quiere hacer lo que quiere, no quiere estar en la congregación sujetos a sus pastores. Cada quien quiere hacer lo que le place, cada quien quiere hacer lo que le viene a hacer en la emoción, en la carne. Y si la autoridad que les ha puesto congregarse o ir a evangelizar o convocar a una velada de oración, siempre será en amor, pero tú tienes que saber que el compromiso que has hecho es con Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que Dios quiere que estemos alineados, unidos, no en desacuerdo, no en división, porque el desacuerdo y la división, el enemigo es lo que siempre está intentando. Antes de servir y después de servir, y cuando amanece hasta que anochece, incluso el enemigo, como no puede en lo físico, entonces te ataca con sueños y visiones que jamás podrá tampoco avanzar. Entonces, cuando el Señor dice, tus enemigos han caído, llámese opresores, llámese impíos, llámese hijos del diablo, llámese demonios, llámese el mismo Satanás, llámese principados, potestades, han caído. Cuando el Señor está diciendo han caído, ¿por qué me está trayendo al Espíritu? Porque los profetas ven desde el cielo qué está pasando en la iglesia del Señor, lo que va a venir para el ministerio, lo que va a venir para la iglesia. Y los apóstoles ven y establecen en la tierra el diseño y el equipo de lo que Dios dice, habló. Entonces, saber que estamos en victoria, porque el Señor está diciendo, celebra tu victoria, tus enemigos han caído, avanza, o tus enemigos han caído, avanza, celebra tu victoria, son tres cosas contundentes que nos está diciendo hoy, como su profeta del Señor, hablándote en ese rema del Espíritu a mí.
Hay muchos que están iniciando la congregación que les entregó. Hay muchos que están iniciando en su ministerio. Hay muchos que están abriendo brecha. Hay muchos que están en los asuntos del Señor y ha habido oposición. Pero dice el Señor hoy, celebra tu victoria. Tus enemigos han caído, avanza. Entonces eso quiere decir que esa prueba, esa lucha, esa batalla que tuviste se convirtió en victoria. Porque antes de una victoria hay una batalla. Y antes de una batalla hubo una oposición. Entonces esa es la actitud de un hijo de Dios. Ser un cordero, pero también ser un león. Ser un león es ser estratégico. Ser león es ser un Boanerges. Es un hombre que sabe quién es, pero sobre todo actúa con sagacidad, con impetuosidad, con constancia, con perseverancia, con violencia espiritual. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y también debe ser astuto como serpiente, no como serpiente, no eres serpiente, sino como dice la palabra. Astutos como serpiente, humildes como paloma. Pero también luego viene más grande la revelación. Dios en Jeremías 1:10, abre tu Biblia, dice el Señor que en este día nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Eso dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:10, ¿verdad? Dice la palabra, Jeremías 1:10, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Nehemías 1:10, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Nehemías 1:10, ¿sí? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Entonces, el Señor nos ha puesto sobre reinos, sobre naciones. Entonces, el Señor, con esa dirección profética que el Señor está dando hoy, el Señor está diciendo que allá donde estás, allá donde está la congregación, allá donde vas a evangelizar, donde Dios ya te dijo, ya está la victoria, ya cayeron tus enemigos, avanza, no te pares, ¿verdad? No pienses como el enemigo te está diciendo que no vales nada, que nadie te llamó, que Dios no está contigo. Tú debes de desechar eso, que son palabras del enemigo, y decir lo que Dios, recibir lo que Dios te está diciendo hoy. Tus enemigos han caído. Avanza, celebra tu victoria. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pero sobre todo tú tienes que saber quién eres en el reino de Dios. Porque si tú sabes quién eres en el reino de Dios, el Señor lo sabe. Porque Él te asignó, Él te llamó, pero tú no habías creído. Porque la palabra de Dios es real. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Así el enemigo te ataque con un dolor, con una presión, porque eso es temporal, pasa. Eso se va, eso no te va a detener. Entonces hoy Dios te está diciendo que esa oposición que estaba se destruyó y que tus enemigos cayeron. Entonces es contundente. Ahora la cuestión es, ¿lo vas a recibir, iglesia? ¿Lo vas a recibir, hijo de Dios, la palabra profética que esté dando Dios hoy? Pastor, que estás bajo esta cobertura apostólica profética, y sobre los pastores que verán esta predicación, porque esta palabra es para toda la iglesia. Porque si tú ya eres de muchos años en la iglesia y no has avanzado y no has celebrado victorias, es porque no le crees a Dios. Que tienes un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Entonces, si tú no lo recibes, los niños lo recibirán. Porque el reino de los cielos dice que es de los niños. Y cuando tú seas como un niño que no cuestiona, que no razona, vas a tener todo del Señor. Porque siempre estamos cuestionando.
lo que Dios nos da. Cuando Dios mueve su mano, nadie puede detener. Cuando Dios mueve su mano para bendecirte, nadie puede detener su mano. Cuando Dios mueve su mano como hoy para derrotar a tus enemigos que han caído, nadie pudo detener la mano de Jehová. Cuando Dios mueve su mano y abrirte una puerta de bendición, nadie puede parar la bendición que te manda. ¿Estamos, iglesia? Que no se escucha. Amén. ¿Sí? Entonces, es importante que ya no cuestionemos, porque a veces nos resistimos a lo que Dios pone a hacer y no lo hacemos. Ese es el problema. Mejor obedecer, porque sabemos que Dios quiere obediencia, quiere sacrificio, en el sentido de en cualquier circunstancia que estés pasando, tú servir al Señor, tú venir a congregarte, tú seguir en el ministerio, porque sabemos que estamos en batalla. Pero hoy el Señor dice, tus enemigos han caído, avanza y celebra la victoria. ¿Por qué? Porque la oposición que estaba, cayó. ¿Sí? Entonces, en Mateo 3:17, San Mateo 3:17 dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? San Mateo 3:17. ¿Sí? El Señor Jesucristo, el Padre Celestial le decía a Jesús eso. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. La complacencia de Dios en tu vida y en mi vida, en este tiempo, es de darte una victoria. Es de darte bendiciones. Es de darte lo que tú estabas pidiendo. Dios ya movió su mano y tus enemigos han caído y ahora tú tienes que avanzar. El Señor se complace en los hijos que le creen. El Señor, Dios Todopoderoso, se complace en los siervos, siervas que obedecen a Dios en todo tiempo. Porque para estar en victoria yo tengo que estar complaciendo a mi Dios. Ahora, si Él me complace, yo tengo que complacerle al Señor Jesucristo. ¿Cómo le voy a complacer al Señor Jesucristo? Obedeciéndole todos los días, congregándome, predicando, evangelizando, discipulando. Si Dios me abrió una puerta para ir a predicar, adelante. Y si tú eres parte de ese equipo ministerial, agárrate de Dios, pero tienes que cuidar quién es el que se congrega y con quién hablas, porque ese es el problema. Que el enemigo desanima a los siervos y a la iglesia por medio del chisme, por medio de la murmuración, por medio de voces que no vienen de gente que esté cerca de Dios, ni que esté alineada a Dios y que no son de Dios. Porque un siervo que ama a Dios, que está encendido, que está enamorado, que está apasionado, lo único que le importa es servirle a Dios y complacerle, agradarle, como David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, agradable. David le agradaba a Dios y siempre estaba adorándole. Él no se rendía, sabía quién era Dios y quién estaba con él. Porque si nosotros no entendemos eso, entonces pues no vas a recibir lo que está diciendo hoy. Él quiere que tú seas como un niño, lo recibo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es la que cambia, la que da la victoria y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros abrimos nuestra palabra, como ahorita, le decía el Padre a Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y hoy el Señor te está diciendo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en el cual me ha complacido darte las victorias, darte el avance, lo tienes que hacer tú. Yo ya te di la victoria, pero tenemos que creer. Porque si no crees a Dios, así pueda
de estarte dice y dice, pues no vas a caminar en victoria porque no le crees a la palabra. Que Él se complace en sus hijos. Y sabemos que Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando anduvo en tierra, Jesús, como primogénito, como hijo, el Padre se gozaba porque Jesús le obedecía siempre. Jesús no cuestionaba la voluntad del Padre. Jesús, cuando iba a ir a la cruz, incluso en el huerto del Getsemaní, Él lloró gotas de sangre y le dijo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Si te das cuenta, Él dijo, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Entonces, cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la mía, le estás complaciendo al Señor, le está agradando, porque tú sabes que el único que determina tu victoria y tu bendición y tu avance es Cristo Jesús. No es con lo que tenemos, no es con el dinero que tengas, no es con tus recursos, no es con tus fuerzas, sino es solamente con el poder de Dios. Y si hay poder de Dios, ¿sí entendemos? El Señor es todopoderoso. Y hoy te dice, Señor, estás sana. Estás sana, estás libre. Ahora tú tienes que creer y confesar. Porque si también te lo dice y tú no crees, ahí está el problema. Por eso dice que si no lo recibes tú como adulto, lo recibirán los jóvenes o los niños. Entonces, el Señor te está complaciendo, dándote victorias. Celebra. Y vamos a ver, conforme a la palabra, cómo se celebra una victoria. En Nehemías capítulo 12. Vamos a ver en Nehemías capítulo 12, versículo 47. Vamos a ver. Vamos a ver conforme a la palabra. ¿Sí? Vamos a ver. Siempre hay que hablar en voz alta para que se escuche que aquí está el remanente fiel del Señor. Porque allá afuera, cuando no conocíamos a Dios, a saltar y gritar. Y aquí que estás, dice la palabra de Dios que vamos a ver en Salmo 127.1. Salmo 27.1. Pero primero, Pero vamos a ver Nehemías capítulo 12, versículo 27 al 43. Y luego vamos a ese versículo, porque así quiere el Señor. Nehemías capítulo 12, versículo del 27 al 43. Nehemías capítulo 12, versículo del 27 al 43. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo vamos a celebrar la victoria. Por eso yo les decía a los hijos espirituales que están con nosotros y que pues, están pastoreando una iglesia, los pastores, que Dios les dio una congregación, que cuando uno, hijo de Dios, tiene una victoria, nosotros estamos felices. ¿Sí? Cuando una hija de Dios tiene una victoria, nosotros estamos felices. ¿Por qué? Porque la misión que Dios nos ha dado es restaurar las cosas a su diseño original y reunirlas todas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, donde no existe la envidia. Si Dios te trajo y te levantó y te ungió y te estableció como ministerio, tú tonalmente tienes que obedecer a Dios, sujetarte a Dios y al mismo tiempo a tus apóstoles o a tus pastores, si tú me estás escuchando y te congregas con un pastor que está bajo esta cobertura. Entonces siempre vamos a estar contentos, gozosos de que la obra de Dios se siga restaurando en todas las naciones y en todas las cosas y restaurando todas en Cristo, porque ese es el corazón de Dios, esa es la visión que Dios nos ha entregado. Y entonces aquí vamos a ver cómo ese pueblo de Dios celebró
cómo el pueblo de Dios estuvo gozoso, cómo el pueblo de Dios estuvo contento. Entonces dice, para la edificación del muro de Jerusalén, vamos a leer Nehemías 12:27. Para la edificación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmabe, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Ahí está Jeremías, ¿verdad? Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonathan, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asá, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natael y Judá, y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y el escriba Esdras delante de ellos. Y en la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Mananel, y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliacim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Masaías, Semaías, Elazer, Uzi, Johanan, Malquías, Elán y Ezer, y los cantores cantaban en altavoz. En Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios les había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo festejaron su victoria? Dedicación del muro, que habla como título desde el 27, dedicación del muro. Si te das cuenta, porque Dios les había recreado con gran contentamiento. Porque Dios les había recreado con gran contentamiento. Hoy Dios te ha recreado con gran contentamiento. ¿Sí? Hoy Dios te ha dicho que Él
te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Tus enemigos han caído. Avanza y celebra la victoria. Y aquí nos está enseñando cómo dedicaron el muro y cómo Dios les dio. Dice, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. ¿Sí se puede entender eso, iglesia? Porque Dios dice, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Hoy Dios te está diciendo, yo te he recreado con gran contentamiento, celebra tu victoria. Debes estar gozoso de tener al Dios Todopoderoso, soberano, eterno, infinito, Rey de reyes, Señor de señores, dueño del oro y de la plata, dueño de tu vida, dueño de mi vida, no, tu Salvador, mi Salvador. Él ahora te ha dado una identidad de hijo, de hija. También dice la palabra de Dios que tú para Dios eres un primogénito de la congregación. Y hoy Dios está diciendo, usando mi boca, que Dios te ha dado la victoria y te ha dado contentamiento. Con gran contentamiento te ha recreado. Así es que alégrate. Así como ahí dice, se alegraron también las mujeres. Dice las mujeres y luego dice los niños. Y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ¿cómo dedicaron el muro? Dedicación del muro. ¿Cómo participaron? ¿Y cómo celebraron la victoria? ¿Sí? Porque Dios estaba con ellos. Y hoy Dios está contigo y conmigo. Y si Dios está contigo y conmigo, ¿quién contra ti? Dice el Señor. ¿Quién podrá con los hijos de Dios que realmente obedecen a Dios? Por eso Dios te está diciendo que tú tienes que creerle a la palabra que Dios me ha dado, directiva por el espíritu de la profecía. Como profeta del Señor te está dando esa palabra, recíbela. Tú sabes si la recibes o no la recibes. Ahí siempre se han quedado las bendiciones porque no han llegado a ti, porque no has rompido con la incredulidad. Por eso muchos dicen, ¿qué es lo que ustedes tienen que siempre están en victoria? ¿Qué es lo que ustedes tienen que siempre son constantes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que no se enferman? Así me dijo una mujer hace tiempo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aunque son pocos, predican a multitudes? En ese tiempo, cuando iniciamos hace 8 años. Y hoy le creímos al Señor y hoy la iglesia pues se ha ensanchado. Se ha ensanchado. ¿Sí? Y eso ha sido producto porque su servidor y mi esposa le hemos creído a Dios. Y que si tú me preguntas que no ha habido momentos difíciles, pues seríamos mentirosos. Y muchos también preguntando, ¿cómo es que los usa? Pero no saben qué hubo atrás de ello hace 23 años. Y hoy te puedo decir que le creímos al Señor y la victoria se ha dado porque le creímos, porque permanecimos inamovibles en lo que Dios nos llamó a hacer y mandó a hacer. Y por eso la iglesia se sigue ensanchando. La visión que Dios nos ha dado, porque es el corazón del Padre Celestial. Restaurar las cosas a su diseño original, restauración de todas las cosas y todas restaurarlas en Cristo. Todas en Cristo, no nomás unas en Dios y unas en el hombre. No, toda es de Cristo. Todo tenemos que hacer lo que dice la Biblia, hablarlo, hacerlo, lo que dice la Biblia. Y lo que no dice la Biblia, no hablarlo ni hacerlo. Es una iglesia de restauración, con visión de restauración. Es una casa apostólica, profética de restauración.
a tu vida y a las naciones y a las familias. Entonces, hoy podemos ver la victoria del ministerio y de la iglesia cristiana Espíritu Santo en el Salto Jalisco. La gloria es del Señor Jesucristo. No es porque nosotros quisiéramos, pues por voluntad de Dios. La gloria del Señor Jesucristo en la iglesia cristiana Shalom, Perú La Libertad. La iglesia cristiana La Nueva Jerusalén en España. La iglesia Buen Pastor David Alameda y la pastora Mari. La iglesia cristiana El Fuerte de Jacob Remanente Fiel del profeta Ricardo y la pastora evangelista Levita Susi Galindo. Y más las que vienen. Porque eso fue el llamado de Dios, el corazón de Dios. Y por eso el Señor sigue haciendo su obra, lo va a seguir haciendo. Nadie podrá pararte, nadie podrá pararnos, pero primeramente fue porque le creímos al Señor. Segundo es porque permanecimos firmes en el llamado. Tercero, porque permanecimos constantes, persistentes. En estos 3 años de pandemia, muchos cerraron iglesias, nosotros plantamos iglesias, abrimos iglesias. La gloria es del Señor Jesucristo. Él lo hizo a través de nosotros. Amén. Entonces hoy Dios te está diciendo con esa palabra profética que te está soltando usando mi vida, tus enemigos han caído. Que pensabas que no iban a caer, han caído. Y luego dice el Señor, avanza, avanza. Para avanzar tienes que tener fe. Para avanzar tienes que saber que Dios te llamó. Y Dios te trajo aquí a esta congregación para los hijos e hijas de casa. Pero ¿quiénes permanecerán en victoria? Los que recibieron la palabra, la detuvieron en su mente, en su corazón, y están permaneciendo firmes. Firmes. No se mueven. Vean lo que vean. No, pasen lo que pasen. Suceda lo que suceda. No me muevo de la visión, no me muevo de la congregación, no me muevo del lugar donde Dios me plantó. Entonces, si tú eres uno de ellos, vas a estar en victoria como estamos en victoria. Vas a estar en bendición como estamos en bendición. Y hoy el contentamiento del Señor es que te ha dado la victoria sobre tus enemigos, porque ha sido Dios y porque tú le has creído y sobre todo sabes y has recibido tu llamado. No importa si es pequeña la iglesia ahorita, a su tiempo se ensanchará. Como he recibido noticias cuando nos dan cuenta de los pastores, tal familia está llegando a la congregación, tal familia se está reuniendo, tales están llegando más. La gloria es del Señor, estamos felices, estamos contentos, porque la obra es del Señor, las almas son del Señor, las congregaciones son del Señor. Sí, amén. Entonces, Dios está diciendo, la victoria ya te la dio. Nuestros enemigos han caído, celebra tu victoria. Avanza. Entonces, es algo directivo del cielo que nos está dando el Señor. Y vamos a explicarlo. Paulatinamente la historia de la ciudad de Jerusalén va mostrando signos de progreso. La población se ha llevado a efecto, el dinamismo va en aumento, y aunque la situación aún es difícil, el pueblo de Dios tiene un motivo para regocijarse. El muro está terminado. Te lo estoy explicando lo que leímos. El muro está terminado. En los días de Nehemías, el pueblo se enfrentó a muchas situaciones adversas, escúchalo, y deprimentes. Vivieron circunstancias tan difíciles que en ocasiones rebasaban la imaginación. Sin embargo, encontraron una razón para gozarse en el Señor. Una razón para gozarse en el Señor. Para esta celebración se buscó y convocó a los levitas de todos los lugares. Los trajeron a Jerusalén y los hicieron partícipes de la fiesta. De ellos se encargarían de la dirección, de las alabanzas y de los cánticos.
con címbalos, con salterios y citaras. No realizaron la consagración solo con los levitas de dentro del muro, sino que les hizo venir de todos sus lugares. Esta acción libre de egoísmo, fíjate, esta acción libre de egoísmo de los habitantes de la capital demuestra que la victoria es de alcance nacional, el triunfo es de todo el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Te das cuenta lo que nos estoy explicando de cómo, de lo que leímos, cómo es que ellos lograron la victoria? ¿Sí? No había egoísmos. ¿Sí? Y luego dice, la palabra original hebrea que se tradujo por alabanzas significa alegría, júbilo, placer, deleite. Qué maravilla es pensar que todo esto se produce en nuestras vidas cuando nos congregamos. Escúchalo, cuando te congregas, amén, sales gozoso. Sí, cuando amén, te congregas, sales en victoria. Cuando te congregas, sales en paz. Cuando te congregas, sales lleno del amor de Dios. Amén. Sales lleno de la bondad de Dios, de la gracia y misericordia de Dios, pero también sabes que hay una parte que te toca hacer como hijo de Dios, como guerrero de Dios, como debes actuar como cordero y con autoridad de león de la tribu de Judá. Porque tú tienes que saber que estás en guerra, estás en batalla, pero hoy Dios te está anunciando que la victoria te la ha dado, celebra la victoria, ya está. Los enemigos han caído, toda posición, todo lo que el enemigo quería levantar contra tu salud, contra tu persona, contra tu vida, contra la iglesia, contra los proyectos de Dios, han caído. Y caerán los 365 días de este año 2022. Amén. Estoy dando palabra del Señor profética. Entonces, tu fe será inquebrantable, tus victorias serán inquebrantables, porque la palabra de Dios que está soltando a través de mi boca es la palabra profética rema del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es soberana y no se puede quebrar. Es la que manda. Y la palabra de los hombres y del mismo diablo, Satanás, sus demonios y sus siervos y los impíos son palabras que se pueden quebrar. Que se quiebran, más bien, con el poder de Dios. Entonces, más que nada tienes que recibir. Y seguiré narrando aquí conforme a lo que ya leímos, ¿sí? Entonces, alabanza significa alegría, júbilo, amén, placer, deleite. Qué maravilloso es pensar que todo eso se produce en nuestras vidas cuando nos congregamos para glorificar a nuestro Dios. ¿Cuánta razón hay en las palabras del salmista? Vamos a ver Salmo 122.1. Salmo 122.1. Dice la palabra de Dios. Salmo 122.1. Dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, amén, iremos. Amén. Yo me alegré. Entonces el Señor dice, festeja en victoria y alégrate que tus enemigos han caído. ¿Por qué? Porque ¿quién te la ha dado? ¿Tus fuerzas? Dios, sí. ¿Tu estrategia? Jesucristo te ha dado la victoria. Si Jesucristo te ha dado la victoria y Él te da todas las victorias y de Él viene todo, entonces ¿qué hacemos no congregándonos? ¿Qué hacemos no buscando a Dios? ¿Qué hacemos no viniendo? El enemigo le conviene que no vengas. Así es. Pero los que vinieron, pues el Señor le está diciendo lo que celebra tu victoria. Tus enemigos han caído, avanza, ¿sí? Entonces yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Me alegré, ¿verdad? Siempre debes estar alegre. Para vencer siempre debes estar alegre, ¿sí? Y escuchando la voz de Dios, porque Dios puede hablarte a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de un siervo de Dios que tiene buenos frutos naturalmente. A través de una circunstancia, a través de un problema, a través de una situación, Dios nos está hablando. Pero a veces cuestionamos tanto lo que Dios nos habla y por eso no recibes lo que Dios te está diciendo hoy, pero hoy recíbelo. Abre tu corazón y yo recibo esa palabra que Dios me está dando, que mis enemigos han caído y que avance y que celebre mi victoria, que esté gozoso, que esté contento. ¿Sí? Ahora dice la palabra de Dios.
La alabanza es el medio por el cual reconocemos las grandezas, las grandes obras que Dios hace en nuestras vidas. Además, nos acerca más a su presencia y a la comunión con el Espíritu Santo. En esta celebración destaca un aspecto más para atraerlos a Jerusalén. El punto de reunión específico y común para todos. Hay quien dice que el lugar no importa en la adoración, pues el Creador está en todas partes. Pero la recomendación bíblica es que no dejemos de practicar la vida devocional congregacional. Hebreos 10:21. Ahí fortaleceremos nuestra comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Además es un lugar que no nos proporciona, además es un lugar que nos proporciona bendición, congregarnos. Y eso está alineándose ahorita con lo que el siervo Rogelio predicó el día domingo, de que debemos de congregarnos. Tú puedes orar en tu casa, leer la Biblia en tu casa, alabar a Dios en tu casa, está bien. Pero el Señor dice, Hebreos 11:25, que hay que congregarnos, no como algunos tienen por costumbre. O sea, tienes que venir para que entre los hermanos alegremente estés adorando a Dios, y al venir Dios en el tiempo de testificar, donde los hermanos están testificando de cómo Dios les ha dado la victoria, cómo Dios los sanó, cómo Dios los libertó, cómo Dios resolvió un problema, cómo Dios canceló una deuda, tú al escuchar te vas a llenar de mucha fe. Y entonces estás obedeciendo a Dios, porque la congregación, el lugar donde Dios abrió, es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Aquí es casa de Dios, puerta del cielo. El león de la tribu de Judá internacional. Iglesia Cristiana Apostólica Profética, león de la tribu de Judá internacional. Así lo quiso Dios. Y entonces es casa de Dios y puerta del cielo. No importando donde esté o cómo esté, en el sentido de si está lejos de tu casa, cerca, ¿no? Entonces tú tienes que venir ¿a qué? A la casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí está el Señor. ¿Sí entendiste eso? Porque eso te va a traer victoria, como hoy te está hablando en profecía. Entonces, vamos a ver, santificándose para la adoración. Lo estoy explicando para que lo entienda el pueblo de Dios y ustedes. ¿Y dónde están santificándose? Nehemías 12:30, que lo leímos, ahora vamos a explicarlo con los versículos. Ya lo leímos, para que vean que no me la saco de la manga, que no lo estoy hablando yo, sino que está escrito. ¿Sí? En 12:20 dice la palabra de Dios, 12:30, perdón, dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. ¿Sí? Habla de una purificación. ¿Qué es purificación? Santificación. ¿Sí? Ahora, vamos a explicar este versículo bíblico que está dentro de lo que leímos, el contexto de dedicación del muro, Nehemías capítulo 12, versículo 30. Para esta solemne pero gozosa ocasión, los sacerdotes, levitas, se purificaron. No se precisa qué es lo que da a entender la palabra purificación, pero sin duda que se llevó a efecto por medio de una ofrenda por el pecado. Necesitaban consagrarse antes de participar en la gran fiesta. A este proyecto, ¿sí? Entonces, la consagración también se realizó entre el pueblo, las puertas y el muro. Las puertas y el muro. Este lugar está consagrado. Las paredes, la puerta, las ventanas están consagradas. Se ungieron. O sea, habla de una purificación y santificación. Desde que tú que entras, sientes paz. Una hermana hace tiempo y un hermano dijo: llego aquí y hay mucha paz. Y llegó gente impía y dice: hay mucha paz. Entonces, es que es casa de Dios y puerta del cielo, la congregación donde Dios designó y asignó abrirse. Así puedes orar en tu casa, tú tienes que venir a congregarte en amor del Señor.
Ahora, los habitantes lavaron sus vestidos y se lavaron ellos también. Las puertas y el muro fueron limpiadas por hisopo. Qué maravilloso es hablar de una entrega total al Señor. Ministros, personas y bienes materiales, todo puesto a los pies del omnipotente Dios. La santificación debe preceder a cualquier acto de adoración. Se dice que es más importante para Dios lo que somos que lo que hacemos. Escucha. Se dice que es más importante para Dios lo que somos que lo que hacemos. Está hablando de lo que somos y hacemos. Tengamos presente este principio. Siempre que adoremos a Jehová, si creemos en la alabanza y adoración, nos eleva a la presencia del Señor. Entonces tomemos en cuenta las palabras del salmista David. ¿Qué dicen en Salmos 24? Porque David adoraba a Dios, ¿sí? Siempre estuviera en la situación que esté, él sabía que tenía que alabar al Dios vivo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Salmos 24, 2, 3. Salmos 24, versículo del 2 al 3. ¿Sí? Salmos 24, capítulo 2, versículo al 3. Porque Él fundó sobre los mares y los afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así dice? Sí. Entonces, si te das cuenta, no cualquiera puede estar predicando, no cualquiera puede ministrar, tiene que estar santificado y purificado, ¿cómo? Siempre apartado del pecado, siempre sirviendo a Dios, siempre pidiendo perdón, siempre enamorado de Dios, pero sobre todo dispuesto cuando Dios le diga, te quiero aquí, haz esto, porque la mayoría no entiende esa parte y es poco a poco que va entendiendo. Cuando tú vienes a Dios ya no vas a ser tú. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Es una lucha con la carne. Es una lucha con dejar tus profesiones que estudiaste, tu empresa, todo tienes que ponerlo en su lugar, en ordenarlo. Es decir, si tu empresa es primero que Dios, tu empresa debe pasar en segundo lugar y Dios primero. Si tu familia es primero y segundo lugar Dios, tu familia debe pasar en segundo lugar y primero es Dios. ¿Sí? Ahora tenemos que entender que primero es Dios. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, siempre vamos a vencer. Pero si nosotros no ponemos en primer lugar a Dios, vamos a estar lejos de la presencia de Dios y Dios no nos podrá dar una victoria. Por eso David sabía que tenía que adorar a Dios y que tenía que estar agarrado de la mano de Dios. Y cuando Dios decía, avanza, como hoy te dice, avanza, tus enemigos han caído, celebra la victoria, pues debes estar con las manos altas como lo tenía Moisés. Pero Dios quiere que todos los días tenga las manos alzadas, porque es señal de victoria. Entonces procuremos siempre estar buscando y haciendo la presencia, la voluntad de Dios todos los días, hasta que Dios nos llame a su presencia. Es decir, no hay nada del mundo que nos debe de llenar, no hay nada del mundo que nos deba de parar, ni seducir, ni tentar. Aunque estamos en el mundo, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, Pablo lo entendió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y David pues sabía que tenía que mantenerse limpio. Entonces, vemos una vez que estuvo, vamos a ver Nehemías 12, 31 al 43. Nehemías, ¿sí? Ya lo leímos, pero ahora lo estoy desglosando y explicando para que lo entiendamos y lo entienda el oyente y la iglesia que está aquí y la que vea por las redes sociales. Entonces,
vemos Nehemías capítulo 12, versículo del 31 al 43. Ahí vemos del 31 al 43, una vez que todo esto estuvo preparado, se prometió a la gran celebración el pasaje señalado, lo que describe como precisión. Y en lo que leímos en Nehemías capítulo 12, versículo del 31 al 42, se dividió el pueblo. Ahí habla que el pueblo se dividió, el pueblo y sus líderes, así como los sacerdotes y levitas en dos grupos, los cuales formaron dos grandes coros. Esdras iba al frente de uno y Nehemías del otro. Ambos fueron en procesión, cantando acciones de gracias. ¿Sí? Entonces, dice, el primer grupo marchó en movimiento contrario a las manecillas del reloj, en el muro sur, y el del este, yendo hacia la puerta del muladar, pasando por la puerta de la fuente, hasta la puerta de las aguas, al oriente. Puesto que llegaron los dos coros a la casa de Dios. Uno debe haberse trasladado por el muro hasta la puerta oriental. La procesión incluso a los siguientes personajes: Esdras, que iba delante de ellos, el coro, Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, los sacerdotes, los cuales se menciona 7, y algunos que llevaban trompetas, así como Zacarías y 8 de sus asociados, con los instrumentos asociados de David. El segundo coro iba del lado opuesto, siguiendo el movimiento de los manecillas del reloj, y probablemente empezando por la puerta del valle y pasando por varias puertas y torres hasta que llegaron a la puerta de la cárcel. Ese grupo incluía al coro, a Nehemías, a la mitad de los oficiales y a los sacerdotes. Llama la atención el hecho de que caminaran sobre el muro. Llama la atención el hecho de que caminaran sobre el muro. Estoy explicando. Fue un acto de testimonio de mucho valor para refutar sin palabras a los enemigos. Recordemos al escarnio de Tobías, el cual dijo: lo que ellos edificaban del muro de piedras, si subiere unas horas lo derribará. Ahora Nehemías y el pueblo del pacto simplemente le están diciendo: mira, nuestro Dios es poderoso, ¿sí? Y fiel, ¿sí? Hemos terminado la obra a pesar de sus burlas y oposición. Gloria al Todopoderoso. Muchas aplicaciones vocacionales podemos obtener de esta gran victoria. Que nada derribe el muro de nuestra fe y confianza en el Señor. Así vengan los males, así vengan los más grandes pruebas, esa muralla debe seguir siendo firme y sin derrumbarse. El clima de esta fiesta se puede resumir en 4 aspectos: gran celebración, gran sacrificio, gran gozo, gran alboroto, ¿sí? Los adoradores alternaron sus signos de alabanza al Señor. Estos coros antifonales se oían a gran distancia. En este día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. El hecho de que el alboroto, ¿dónde dice esto? Ya lo vemos que es en el 43, Nehemías 12:43, vamos a leerlo ahora. Y sacrificaron aquel día, en Nehemías capítulo 12, versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Lo estoy explicando, ¿sí? Entonces, el hecho de que el alboroto fue oído desde lejos nos enseña que la iglesia
debe ser un testimonio real, ¿sí? Que impacte al mundo que lo rodea. La gente debe enterarse de las grandes maravillas y prodigios que están ocurriendo en la reunión de los santos. Recordemos que tenemos la encomienda de predicar las buenas noticias. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Que todo esto que nos está diciendo el Señor, que tus enemigos han caído, avanza, celebra tu victoria, es tener una gran celebración, un gran gozo, un gran bonanza. Me está diciendo el Señor, bonanza, una gran paz, pero sobre todo una gran alegría de gozarte. Porque tu Dios es fiel y verdadero. ¿Qué decir, Señor? Porque Dios es fiel y verdadero. Entonces, no veas a la iglesia como el enemigo te pone. No te congregues, está muy lejos. Ese es el enemigo. No vayas. Va a llover. Mira, ya está granizando ahí cerca de mi casa. ¿Cómo voy a ir y venir? Te va a poner... Hasta el clima te lo va a poner como pesado, como triste. Cuando mucha gente me dice, pastor, no quiero ir porque no tengo deseos, no tengo ganas. Dice, está muy nublado. Sí, desde ahí el enemigo le está poniendo eso. Y ya no salen ni siquiera de su casa. Ya ni siquiera oran. Porque el enemigo dice, no vale la pena ya. O si dice, veniste a la congregación, obedeciste, dice, ya ni ores. Pero siempre hay que buscar la presencia de Dios. Entonces, lo que pasaste, lo que el enemigo quería oponerse para que tú no edificaras la casa de Dios, cuando dice edificar el muro, se refiere a no dejar de predicar. Que cuando tú ibas a predicar, el enemigo quiso levantar oposición. Que cuando tú ibas a hacer evangelismo, el enemigo quería levantar oposición. Cuando tú querías venir a congregarte, el enemigo quería levantar oposición. Cuando tú ibas a ser ungido como ministerio y levantado como ministerio, el enemigo se opuso, pero quedó derrotado. Y hoy lo que estaba sucediendo en tu en la congregación que Dios te encargó, en lo que estaba sucediendo en tu vida como hijo, como hija de Dios, hoy Dios dice, la victoria te la ha dado, te la ha entregado. Tus enemigos cayeron, avanza, porque yo estoy contigo. Y celebra tu victoria. Celebra tu victoria. ¿Vas a celebrar tu victoria o vas a seguir con tu mentalidad de no poder? Si Dios te está diciendo esa palabra, como Dios te está diciendo hoy, que si tú no, el problema de la iglesia es que viene una palabra profética y no la recibe. O viene un mensaje de Dios, no lo recibe. Mejor lo reciben los niños. Y por eso el Señor dice que el reino de los cielos es como los niños. Es de tales es el reino de Dios, como los niños que no cuestionan, que no razonan, que no dicen no puedo. No, ellos solamente le dices lo que le dices, ellos dicen lo hago. Y así nos quiere el Señor. Entonces hoy Dios te está trayendo. ¿Qué vas a decir? Hoy Dios te está dando esa palabra. Porque te digo que los profetas ven desde arriba. Y lo que Dios ya va a darte, ya te va a entregar. ¿A qué te llamó? ¿Qué ministerio tienes? ¿Qué asignación tienes? Tú y tu casa y tu familia. Y el apóstol ve también desde arriba, pero abajo establece el equipo y el diseño que Dios habló. Entonces, hoy Dios te está hablando. Hoy Dios quiere que ya no sigas igual. Hoy Dios quiere que te levantes. Hoy Dios quiere que celebres, que estés gozoso, porque el Señor ha sido fiel con tu llamado. Ha sido fiel y el Señor me está diciendo que empieza una nueva temporada de mayor restauración y restitución, que Dios te usará como un instrumento para llevar su palabra y su mensaje, y que todos los recursos y tú lo que has pedido a Dios te lo va a dar
te lo está dando ya, más bien te lo está dando ya, y que tú tienes que abrir las manos y decir, lo recibo. Mis bendiciones están en mis manos, que Dios ha hablado, mis enemigos han caído, tengo que avanzar y celebrar gozoso y alegre porque Dios ha sido fiel. Una vez más, Dios nos está entregando victorias y en esta temporada que resta, estos meses que empiezan todo este año, vienen victorias tras victorias en tu ministerio. Serás imparable, indetenible, si tú tomas esta palabra profética, dice el Señor. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria absoluta es para Jesucristo. Gracia y paz. Amén.